Buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogos Distintos, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Existe un nivel de consenso dentro del mundo empresarial y también de economistas que aunque Chile en los años 2024 y 2025 creció algo más de lo presupuestado, 2,6%, y se estima un 2,4 o 2,5%, se requiere volver a crecer a tasas cercanas al 4% para generar un desarrollo económico sustentable con equilibrio fiscal a largo plazo. Para dialogar sobre los grandes desafíos que tiene nuestro país para alcanzar esta meta, nos acompañan dos grandes invitados. Álvaro García, ingeniero comercial y viceministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía de Chile. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Rosario Navarro, directora de empresas y primera presidenta mujer de la Sociedad de Fomento Fabril. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Tal como comentábamos, Con Diálogos Distintos es un programa propositivo, respetuoso, desde las legítimas diferencias, pero también muy humano. Y por eso queremos partir conociendo un poco del lado B, de más de la vida personal, no empresarial o de ministro, de ustedes. Así que, como ministro he estado muchas veces, vamos a partir contigo, Rosario. A ver, yo siempre cuando... Me da un poco de risa cuando hay que presentarse porque tendemos a decir qué hacemos y no quiénes somos. Yo soy primero que nada mujer, soy esposa, soy mamá de 4 hijos, soy hermana de 7, que es un dato que dejen guardado por ahí, y que si me dicen cómo me identifico, soy una persona curiosa, buena para la conversa. Y el hecho de haber nacido en una familia con tantos hermanos, que soy además la hermana mayor, un poquito mandona. Entonces me gusta también liderar, llevar la batuta en las conversas. Así que eso es una característica como bien propia mía. Los que me conocen siempre dicen que conmigo no se pasan pena, porque siempre terminamos conversando, cantando, cocinando. Me gusta la vida en mi casa y lo paso bien con mi familia. Gracias, Rosario, por compartirnos un poco más de tu vida personal y familiar. Y bueno, ahora, ministro Álvaro García, ¿qué nos puedes contar? Mira, yo algo más, quiero contar algo que me ocurrió a mí, pero que creo que le hace muy bien al país. Debe haber sido el año 99, 98, acompañé a Ricardo Lagos a una reunión del CEP, que recibía, no me acuerdo si Ricardo era presidente electo ya o candidato presidencial, pero era el candidato socialista. Y iba de alguna manera a pasar prueba al CEP, a ver si estos señores podían lidiar con la economía chilena. 6 años después era muy querido por los empresarios, pero esta anécdota termina hace pocos días. Era el aniversario de la SOFOFA y escuché a la presidenta de la SOFOFA en un discurso al cual yo adhería completamente. Si lo hubiera podido escribir yo, habría quedado feliz. Esto en un país que habla de puras divisiones y vemos que es posible el encuentro. Muchas gracias, Álvaro, ministro, Rosario, porque justamente eso es lo que estamos buscando, con diálogos distintos, promoviendo los puntos de encuentro y también las diferencias. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta en Con Diálogos Distintos y aprovechamos a saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando junto al ministro de Economía y Energía de nuestro país, Álvaro García, y la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, sobre cuáles son los grandes desafíos que tiene nuestro país para alcanzar un desarrollo sustentable a mediano y largo plazo. Pequeño contexto. El Banco Central ajustó al alza sus proyecciones y estima que en 2026 el PIB podría crecer entre un 2 y un 3%, mientras que la inflación ha bajado más de lo esperado
llegando a un 3,4% anual en noviembre, acercándose a la meta del 3%. En el mercado laboral, la tasa de desocupación se mantiene en torno al 8,4%, todavía por sobre los niveles históricos. La informalidad, por otra parte, muestra una leve mejoría, bajando un 26,6%, sin embargo, aún persisten brechas de género, un 28,4% en mujeres versus un 25,2% en hombres. Y por último, hay que destacar también en este contexto que nuestro país enfrenta una transición demográfica relevante. El censo 2024 confirma que las personas mayores de 65 años ya representan un 14% de la población, duplicándose en la última década, mientras la natalidad, lamentablemente, sigue cayendo. Y en este contexto, quisiera partir preguntándole, primero, como un diagnóstico, ¿cuáles son las principales fortalezas y también debilidades o desafíos que tiene nuestro país para crecer más y mejor en un régimen de credibilidad fiscal? Bueno, partamos por la fortaleza primero. Mire. A ver, primero yo creo que el desarrollo es un proceso integral y por lo tanto hay que mirar sus múltiples dimensiones. Si uno mira la economía, hemos tenido una tasa de crecimiento baja por un prolongado periodo de tiempo, una tasa de crecimiento potencial también baja. Lo positivo es que esa tasa de crecimiento potencial ha ido incrementándose, el Banco Central así lo señaló, no ha dado todavía una cifra, pero sí están los fundamentos para afirmar por qué eso está ocurriendo. Está ocurriendo porque la tasa de inversión ha crecido muy significativamente, porque la productividad creció el año pasado, nuestros cálculos que va a volver a crecer este año. Si así fuese, no hemos tenido 2 años consecutivos de crecimiento de la productividad, por lo menos en una década, y esos son los 2 elementos que potencian el crecimiento. Una segunda dimensión clave es la social. Vimos recién una reducción en los niveles de pobreza que es muy importante. Nos resta avanzar en mayor equidad distributiva, que es el fundamento de la cohesión social que le da estabilidad al crecimiento. En el terreno ambiental hemos tenido un enorme progreso en contar con una matriz energética más limpia y por lo tanto reducir nuestras emisiones de carbono, y tenemos potencialidades de crecimiento coherentes con el medio ambiente como probablemente no tiene otro país del mundo. Chile tiene muy positivos fundamentos para crecer de manera sostenible. Rosario, las principales fortalezas que tú ves. Y yo le agregaría, porque estando súper de acuerdo con lo que dice el ministro, le agregaría, Chile tiene una bendición natural. Tenemos minerales críticos, tenemos cobre, tenemos litio, tenemos energías limpias, eólica, solar, y tenemos algo muy importante que es el talento. Tenemos un talento que, si bien ha envejecido, yo diría que se concentra en un promedio tal vez más alto del que esperaríamos. Tenemos un talento deseoso de ser capacitado, que tiene sueños, que comparte esta visión optimista tal vez del país. A mí me toca recorrer muchos liceos técnicos y veo las ganas de emprender, las ganas de involucrarse en tecnologías limpias, así que ese es un potencial que tiene el país. Sí, obviamente, en ese contexto de bajo crecimiento por más de una década, tenemos que aspirar y ponernos metas más ambiciosas. Ahí también hay un consenso. Y otra cosa positiva es que los chilenos hoy día sí perciben de alguna forma el beneficio del crecimiento económico. Antes tal vez hablábamos muy en difícil, pero hoy día el chileno, cuando tú le preguntas cómo percibe el crecimiento, lo asocia a tener empleo, empleo formal, empleo de calidad. Así que esos son todos ingredientes positivos, pero que hay que saber aprovechar para que no perdamos ese vuelo. Y bueno, un poco ahora, ¿cuáles serían las mayores debilidades o desafíos, según como lo queramos ver? Recorro los 3 temas anteriores. Ya. En el ámbito económico yo diría que tenemos 2 desafíos importantes. Uno es fortalecer nuestra inversión en innovación. Chile depende, como bien decía Rosario, de sus recursos naturales. Afortunadamente los tenemos en abundancia, pero hemos sido débiles en sumarle valor agregado, y eso es básicamente inversión en innovación. Tenemos un instrumento en el Congreso que busca fortalecer eso, en la FIDE, pero no nos ha ido bien
todavía en lograr conseguirlo. En el ámbito social, yo diría que nuestra principal dificultad está en lograr mayor cohesión social por la vía de que todos los chilenos se sientan incorporados al modelo de desarrollo y por lo tanto la distribución de sus frutos sea más equitativa. En el terreno ambiental yo diría que la biodiversidad, que es la fuente de la vida y fundamentalmente del recurso agua que Chile requiere urgentemente, es un tema del cual prácticamente no hablamos. Y por último, subrayaría un desafío más bien institucional. Avanzar en todos estos terrenos, superar los obstáculos que tenemos, requiere de un gran acuerdo nacional de largo plazo, que trascienda los ciclos políticos de los gobiernos. Esa ha sido la receta de éxito de todos los países que le ha ido bien, y para lograr ese acuerdo nacional requerimos de una institución que cobije el diálogo, que supervise que los acuerdos se logren, se implementen, que corrija el rumbo si es necesario, y adolecemos de esa institución. Rosario. Complementando al ministro en lo económico, yo creo que tenemos claridad de que Chile se ha vuelto complejo para poder invertir. Hemos avanzado harto en el tema de permisos sectoriales, pero tenemos pendiente todo el tema de los permisos ambientales, también concesiones marítimas, Consejo de Monumentos Nacionales. Ahí hay una oportunidad también de pegarnos una acelerada. En el tema social, complementando lo que dijo usted, ministro, tenemos también un desafío en temas de seguridad. Con miedo es difícil que avancemos como país, un país que las personas sienten temor al salir a la calle, si bien puede ser de percepción, porque los índices comparativamente con otros países son mejores en Chile, pero la percepción así todo es una enfermedad que genera mucho miedo, el crimen organizado, la violencia en las calles, y eso tenemos que hacernos cargo como país. Y en lo ambiental, complementando lo que dice usted, creo que tenemos que salir de la dicotomía que el desarrollo y el crecimiento económico son los enemigos del entorno y el medio ambiente. Proteger es un deber que tenemos todos los ciudadanos y especialmente las empresas, y en ese sentido Chile es un país que también ha sido bendecido con una naturaleza exuberante. El turismo ha aumentado muchísimo, principalmente el turismo de observación. Tenemos recursos naturales maravillosos donde hacer turismo y ecoturismo, y en ese sentido tenemos que avanzar en un camino donde el desarrollo vaya de la mano del cuidado y la protección. Ya vamos a hablar de medio ambiente y cohesión social. Quisiera Por favor, subrayar la importancia de seguridad que Rosario planteó, y mencionó un tema que se me quedó en el tintero, creí que Rosario le iba a salir, decir que es seguir fortaleciendo nuestro talento humano. Tenemos un rezago en una educación muy importante y una revolución tecnológica crucial por delante, para la cual ciertamente no estamos preparados y que va a afectar el trabajo de prácticamente toda la población. No me eche ficha, ministro, si usted sabe que a mí el tema de educación y formación es algo que creo que es fundamental. A mí me llamó la atención que durante las campañas presidenciales no se hablara del tema de inteligencia artificial, de reconvertir y capacitar. Yo soy una convencida, y desde Sofofa también estamos convencidos, que la trayectoria formativa tiene que ir de la mano de la trayectoria laboral. Tendemos a separar esos dos mundos cuando van totalmente de la mano. Uno aprende haciendo, uno aprende en el mundo del trabajo, pero también cómo estamos preparando a las nuevas generaciones y también a las generaciones más grandes como nosotros en las nuevas tecnologías disponibles, es algo que tenemos que discutir como país. El I+D, pero también la formación de capital humano nos permitirían pegarnos un salto y ser un país de clase mundial. Antes de entrar a todos esos temas, pero que para mí algo también muy importante. Lamentablemente, estamos terminando el gobierno, hemos tenido muchas elecciones durante este gobierno y hemos tenido un país polarizado, ¿no? Como nunca, hemos venido, que esperamos que esto no ocurra, dado que en los próximos años no va a haber elecciones. Entonces te quería preguntar, Rosario, desde el mundo gremial que te ha tocado dirigir, ¿cómo ha sido la colaboración público-privada y cuán importante es? A ver, la colaboración público-privada es fundamental. Un país que no trabaja de la mano desde los distintos sectores, es imposible que prospere y avance.
el mundo, el sector privado tiene ciertos desafíos, el mundo lo público también, las ONG, la sociedad civil, pero cuando tenemos esa cohesión, somos capaces de proyectar un país con mirada de futuro, con un propósito común, claramente se logran resultados más rápidos. Algunos dicen no sean ingenuos, hoy día es difícil construir un relato común, dada la polarización en que se encuentra el país y el mundo en general. Tú miras lo que está pasando alrededor del mundo y es difícil encontrar consensos, pero cuando tú vas a valores profundos, las ganas de emprender, la necesidad de cuidar nuestro entorno, empiezas a encontrar esos chispazos que yo creo que permiten construir esa carretera más de futuro. En el discurso de la SOFOFA yo hablaba harto de los principios que le dieron vida a todo lo que conocemos como la época moderna. La Revolución Francesa puso sobre la mesa la libertad, la igualdad y la fraternidad como grandes principios, yo creo que siguen siendo muy vigentes. Nos falta un poquito más de fraternidad para diseñar ese camino y yo soy una convencida de que la colaboración público-privada es el principal motor del desarrollo del país. Sí. Y bueno, ministro, lo mismo, pero también partiste diciendo un ejemplo que me encantó, que fue lo del presidente Lagos. Yo estoy seguro que si uno hiciera una encuesta mirando desde la vuelta a la democracia el mundo empresarial, posiblemente el presidente Lagos puntearía el tema, ¿no es cierto?, de la relación y cómo los empresarios lo vieron con respecto al desarrollo. Entonces, ¿cómo has visto tú en este gobierno y cómo se está dando esto hacia adelante entre el mundo público y el mundo privado y cuánto se necesitan? Yo creo que se necesita mucho, creo que hay una muy buena disposición de las partes en la colaboración público-privada, pero que todavía adolecemos de las instituciones que la fomenten y que la articulen y la hagan perseverar en el tiempo. No basta con la buena disposición de las partes. Y no hemos construido esas instituciones. Cada vez que lo hemos hecho, los frutos han estado a la vista. Y yo quiero diferir en algo respecto de la polarización del país. Yo creo que lo que estamos viviendo por sobre todo es la polarización de la política. Y por eso que requerimos de instituciones de diálogo social que involucra a todos los actores de la sociedad, donde a mi juicio hay más disposición a los acuerdos y sobre todo esos acuerdos trascienden en el tiempo porque no se afectan por los ciclos políticos y por lo tanto son capaces de mantener el rumbo de la sociedad. Y una pequeña cosa adicional, hablamos mucho y con muy buenas razones de la colaboración público-privada, pero es muy importante la colaboración privada-privada y pública-pública. Y escasean tanto una como la otra. En mi experiencia de trabajar con el sector privado, no es fácil poner de acuerdo a 2 o 3 empresas que hagan labores juntas. Y tenemos muchos ejemplos en el país, una desaladora al lado de la otra, un puerto al lado de la otra, para actividades productivas muy, muy parecidas. Y lo mismo ocurre en el sector público. Es muy difícil congeniar el trabajo de muchos cuando se logra, como se hizo, por ejemplo, en la ley de permisos sectoriales que involucró a todo el Estado trabajando juntos, se logró un avance gigantesco. Colaboración es una palabra de moda, pero de realidad tiene poco. Y yo quisiera complementar, como nos dejaste así hacer el pimponeo. Totalmente. La política de los grandes acuerdos, mientras Juan Claro le tocó estar de presidente de la SOFOFA, para mí ha sido muy inspiradora. Con el presidente Lagos se avanzó muchísimo, pero también tenemos que entender que el mundo cambió. Hoy día la sociedad civil espera poder participar, ya estos grandes acuerdos entre 4 paredes no se podrían dar, pero sí requiere de un ingrediente que en ese momento estuvo presente y que hoy día también debiera estar presente, que es la confianza. Sin confianza es muy difícil que el país vuelva a crecer y la confianza implica esa colaboración pública-pública, privada-privada, y ahí yo veo y valoro mucho el rol de los gremios. Los gremios agrupamos distintos sectores productivos. En SOFOFA conviven 40 sectores productivos distintos. Cuando dicen, pero la SOFOFA solo representa a las grandes empresas, yo desmiento eso. Detrás de SOFOFA hay 7.000 empresas, grandes, medianas, pequeñas, de todas las regiones, pero cuando nos ponemos ese propósito por delante, cuando nos damos cuenta que tenemos que salir de la visión individual de cada una de las partes y vemos esto como un todo, ahí me sale a mi lado que yo digo del Buda, encontramos mucho más rápido esos
valores comunes que podríamos empujar. Y como dice el ministro, esto requiere arremangarse las mangas, ponerse a trabajar. No es solo un discurso que habla de confiar, de colaborar, sino que requiere horas, hombre, arremangarse las mangas, ponerse esos propósitos, pero sacar adelante algo que tenga delivery, porque si no la ciudadanía, como digo, está muy atenta a, oye, esta gente está puro chachareando y está poco accionando. Clave los gremios porque el país no puede conversar sino a través de instituciones que representen al país. Y los gremios representan muy bien al sector privado y por la misma razón necesitamos sindicatos fuertes, necesitamos organizaciones sociales fuertes, porque sin ellas Chile no puede conversar. No vamos a juntar a 20 millones de chilenos a conversar, pero sí los podemos juntar a través de organizaciones que efectivamente los representen. En algún minuto me acuerdo que Juan Claro me decía, se trató de hacer un consejo económico-social, como se había hecho en Europa posguerra, donde estaban sentados en las mismas instancias trabajadores, empresas, el Estado. La dificultad hoy tal vez es que ya no son poquitos actores, somos muchos a lo largo del país, y cómo se gestionaría todas esas voces en simultáneo. Pero yo creo que somos lo suficientemente creativos para poder lograr recoger muchas de esas voces, pero también con propósitos que nos inspiren a Me tocó cosas. impulsar esa iniciativa y tuvimos el proyecto de ley firmado por la CUT y todos los gremios que forman parte de la CPC. Desgraciadamente llegó hasta ahí, pero sí tenemos muy buenos ejemplos a nivel mundial de que logran integrar a más sectores. Si uno mira los consejos económicos sociales del mundo, todos han incorporado lo que han llamado el tercer sector porque eran empresarios y trabajadores hasta ese momento y se ha logrado representar a la sociedad. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, que ustedes dos lo han nombrado, que tiene que ver con la productividad. O sea, obviamente que nosotros tenemos grandes recursos naturales, ambos lo han dicho, ¿no es cierto? Pero Chile no puede depender solamente para crecer del precio del cobre, del litio o la energía renovable. Entonces, ¿qué falta para poder mejorar aún más? Porque hemos tenido muchos años de no crecimiento y ahora, tal como decía el ministro, de poco crecimiento, la productividad, ¿no es cierto?, en el país y crecer más por productividad. ¿Cómo lo ves tú? A ver, no quiero sonar cliché, pero obviamente tenemos un desafío importante en el mundo de la educación. La educación, con toda la irrupción de las tecnologías, tiene que hacerse preguntas bien profundas. ¿Cómo estamos aprendiendo y cómo debiéramos estar aprendiendo? Aprender haciendo es una de las claves que empieza a aparecer. Cuando tú aprendes haciendo, sellas el aprendizaje de forma mucho más concreta. Y el aprender haciendo, pensando en qué quiero hacer cuando sea más grande, tiene un vínculo muy virtuoso. Por ende, la educación técnica dual es parte de esas claves que debiéramos estar anticipando. Por otra parte, aprender con tecnología. Hoy día las tecnologías cada vez avanzan más rápido, la obsolescencia de la tecnología también, por ende, ¿qué habilidades requerimos para adoptar tecnologías que sean habilitantes para mejorar la productividad? Y en ese sentido, como Sofofa, hicimos un estudio hace un año con la Universidad de Stanford y con el CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y pescamos a Chile como si fuera una empresa. Y dijimos cuáles son los 100 empleos que generan el 80%, los 100 trabajos que generan el 80% del empleo en Chile. Y si a esas tareas que se asocian a cada uno de esos trabajos le metiéramos inteligencia artificial, ¿cuánto más productivos podríamos ser? Y la pregunta es bien interesante. Si a todos los trabajos le metiéramos inteligencia artificial generativa, la que está disponible hoy, el PIB del país podría aumentar en un 12%. Eso es obviamente en unas condiciones, una cifra teórica, porque claramente no todas las pegas van a incorporar la tecnología de la inteligencia artificial, pero sí nos levanta una alerta. ¿Cómo capacitamos y formamos? Y ahí nació una alianza también público-privada muy virtuosa. Imagínate que la NEF hoy día está capacitando a empleados públicos con una herramienta diseñada por Sofofa que se llama Hazlo con IA, en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y ya se está llegando a un número de 90.000 personas capacitadas. Y eso yo digo que da claves de cosas que podemos estar haciendo para anticipar esos desafíos de mayor productividad. Ministro, la misma pregunta, pero también, ¿qué se ha hecho en este gobierno? ¿Qué se está haciendo ahora para
dejar un camino pavimentado con respecto a las nuevas tecnologías y así mejorar la productividad. A ver, antes de responder tu Sí. pregunta, quisiera complementar a Rosario porque estoy completamente de acuerdo con ella. Necesitamos un cambio radical en la recalificación continua de los trabajadores y eso requiere de un cambio en nuestro sistema de capacitación laboral gigantesco. Tenemos un diagnóstico y una propuesta hecha hace por lo menos 10 años, donde todos estábamos de acuerdo y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Lo segundo que quería enfatizar es un tema más bien cultural en Chile. Yo recuerdo la siguiente experiencia. En Suecia tuve la oportunidad de ir a conocer la Volvo, que, bueno, Suecia es un país chico que exporta tecnología a todo el mundo. La Volvo, una tremenda empresa. Y mi primera pregunta fue, ¿cómo innovan? ¿Cómo? Entonces la respuesta de ellos fue, mira, nosotros hacemos mucho trabajo intraempresa de innovación. Entre paréntesis, el 70% de la innovación ocurre al interior de la empresa, cosa que prácticamente no hacemos en Chile, porque no se hace en un laboratorio, se hace con los trabajadores de la empresa. Y cada vez que identificamos un buen trabajador en materia de innovación, nos acercamos a él o ella y le decimos, por favor retírese, aquí tiene un crédito para que arme su propia empresa y nosotros le compramos su producción. Eso es completamente anticultural para nuestro país, pero un elemento indispensable para que la innovación realmente ocurra. Fortalecer la colaboración al interior de la empresa y entender mejor la relación empresa-proveedores es quizás de los principales cambios que debemos hacer, y en ese sentido se ha buscado hacer bastante en este gobierno. Hay múltiples programas de desarrollo de proveedores, toda la política nacional del litio, toda la política de hidrógeno verde trae integrado el desarrollo de proveedores, y al mismo tiempo que se estimula la inversión en el recurso natural, se estimula el nacimiento de los proveedores. Bueno, hemos visto casi puros puntos de encuentro, o sea, así que los tenemos que tener más seguidos, pero quizá aquí no va a ser tanto. Para promover más aún el crecimiento, ¿se requiere o no y qué cambios debería tener nuestro sistema tributario para generar más certeza e incentivo a la inversión? A ver, he repetido como papagayo que uno de los factores que nos permitiría ser más competitivos es tener condiciones distintas a los países vecinos que también tienen litio, también tienen cobre y también tienen tierras raras. Y en ese sentido, la tasa de impuesto de primera categoría en Chile es de las más altas de la OCDE. ¿Eso es un freno para invertir? Obviamente es un freno para invertir y siempre hemos propuesto una rebaja tributaria, ojalá que se equipare al promedio de la OCDE de un 23%. Sabemos que en un momento donde tenemos estrechez fiscal, tiene que ser con suma responsabilidad, por ende tenga también algunos mecanismos, pero así todo tenemos que volver a ser competitivos. Hoy día ser un inversionista chileno te sale más caro que ser uno extranjero que tiene condiciones distintas y eso es un desafío que obviamente hay que empujar con fuerza. También tenemos otros temas por delante que tienen que ver con el mundo laboral, cómo entendemos que el trabajo, el futuro del trabajo va a estar vinculado a la flexibilidad, a la adaptabilidad, a que yo pueda hacer funciones distintas. Cuando yo hablo con gente joven de los mismos sindicatos de trabajadores de nuestras empresas, me dicen, yo no me imagino trabajando en una pega para toda la vida como fue lo que hacía mi papá o mi abuelo. Yo me imagino en muchos trabajos aprendiendo y haciendo muchas funciones distintas a lo largo de mi vida, y siento que la discusión laboral nos tendemos a quedar pegados, tal vez en una mirada más de pasado, mirando con el retrovisor y no con el... Ya vamos a entrar al mundo laboral, pero sigamos con el mundo tributario. ¿Qué piensa con respecto a lo que dice? Bueno, este gobierno propuso una reducción en el impuesto de primera categoría. No llegó a puerto porque no se permitió legislar sobre la materia, así que comparto el criterio de reducir esa tasa. Pero tenemos que hacerlo, iría un poquito más lejos que de manera equilibrada en términos de ingresos fiscales. Porque si queremos realmente atender el desafío de cohesión social que tenemos, el rol del Estado es crucial. Si nosotros miramos la distribución del ingreso de Chile antes de la intervención del Estado
y la comparamos con Alemania, estamos prácticamente igual. La comparamos con Estados Unidos, estamos mejor que Estados Unidos. Y la comparamos con la mayoría de los países, con el promedio de la OECD, estamos igual que el promedio de la OECD. Pero cuando incorporamos la participación del Estado, ellos bajan su concentración muy significativamente y nosotros la mantenemos prácticamente igual. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente el gasto social, las transferencias, las pensiones. Y eso es más impuestos, no menos. Ahora, ¿a quién se le cobran los impuestos? Es la cosa. Yo creo que tenemos que ser más competitivos en el ámbito del impuesto a las empresas, pero al mismo tiempo creo que el Estado requiere más recursos de los que tiene. El 6% de las personas que pagan impuestos de segunda categoría, o sea, a ver, lo digo de nuevo. El impuesto de segunda categoría, la recaudación más alta, la paga solo un 6% de los chilenos. Ahí también hay una pregunta que nos cuesta hacer, ¿no? ¿Cómo se están distribuyendo esos impuestos? Coincido con usted que obviamente el Estado tiene que resolver desafíos de salud, de educación, de muchos sectores, pero hay un indicador de la CACEN que a mí me preocupa. Los 2 deciles más pobres en Chile hoy día no están incorporados en el mercado laboral formal. Principalmente están viviendo de subsidios, de apoyos del Estado. Y sabemos que es los subsidios más la posibilidad de tener empleo formal, estable, lo que permite salir a muchas de esas personas de la pobreza. Entonces hay un desafío obviamente de generar mayor inversión, para que haya mayor incorporación laboral. Hay segmentos que a mí me preocupan enormemente, gente joven, las mujeres, que están sumamente rezagadas del mercado laboral, y ahí tenemos un tremendo desafío. Si no generamos más empresas, si no hay más incentivos a querer atraer inversión no solo extranjera, sino chilena que se quede en el país, no vamos a lograr con recaudar más y también tener mayor bienestar social. Absolutamente, y además esa ha sido nuestra experiencia. Chile redujo muy radicalmente sus niveles de pobreza gracias a la creación de empleo y salario. El grueso de la reducción de pobreza en Chile ocurrió por la vía de la generación de empleo. Y si miramos bien ese 20% más pobre, veremos que está muy concentrado en personas mayores y en mujeres. Y eso, niños. Bueno, por lo tanto... y eso, de nuevo, requiere de intervención del Estado. En parte, la población mayor puede haber dejado de trabajar ahí algo por el efecto de la PGU, pero las mujeres siguen rezagadas porque el Estado no está atendiendo adecuadamente los temas de cuidado. Se ha producido un avance durante este gobierno, se aprobó, entre paréntesis, la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados ayer, pero nos resta implementarla de verdad. No, y que haya corresponsabilidad, que haya todo un factor de educación para que eso pase. Sí. Y yo me quiero quedar también en una pregunta. Tú hablaste de innovación, de generación de nuevas empresas. Cuando tú ves dónde están los principales empresas que podrían ser potenciales unicornios en Chile, se están yendo para afuera. ¿Y por qué? Porque los instrumentos para aumentar el capital, para poder crecer, no están a lo mejor aquí en nuestro territorio. ¿Cómo hacemos que aquí sea competitivo, que los Notco, que los Betterfly, que todas esas empresas se quieran quedar haciendo empresa en Chile? Porque ahí es donde está el principal factor de crecimiento. Y también hay una pregunta que nos estamos haciendo desde la SOFOFA. Si bien hoy día hay sectores muy competitivos, porque a mí me carga cuando ponen la caricatura que Chile más o menos exportará palos y piedra, cuando tenemos un sector minero sofisticadísimo, el sector forestal de una innovación que hace a través de tercerización con otras empresas en la cadena productiva. Pero ¿dónde tenemos un potencial de volver a crecer y por qué Chile no ha crecido en el sector forestal teniendo 1 millón de hectáreas que todavía podrían ser forestadas? Entonces, hay ahí un factor que tenemos que mirar, no solo es porque tenemos un sistema a lo mejor tributario no competitivo o porque tenemos un sistema de permisos engorroso, también hay un componente de seguridad, hay un componente de cómo atraemos inversión y yo creo que si ya estamos todos de acuerdo en eso, ¿qué hacemos para que la pelota se ponga a correr? Ya hay un componente de financiamiento a la innovación.
que es la razón por la cual las empresas innovadoras se van de Chile, porque no tienen financiamiento en Chile. Hay muchas empresas que cuando buscan escalar sus niveles de producción se van fuera de Chile porque encuentran financiamiento afuera y no adentro. Startup Chile ha sido un muy buen ejemplo para la incubación de empresas, pero después cuando queremos hacer el scale-up es donde se nos arrancan los talentos. Y tenemos un proyecto de ley en su último trámite parlamentario que busca resolver precisamente ese problema. A ver, hay demasiados temas para hablar del desarrollo, pero voy a ir a uno que ustedes ya han dicho, pero no me los quiero saltar. El tema medio ambiente y la cohesión social. Partamos por el primero. Mucha gente plantea que hay una cierta tensión entre crecimiento y cuidado del medio ambiente, especialmente en algunos sectores. ¿Cómo se logra acelerar la inversión en un contexto de legitimidad medioambiental y ciudadana? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo lo ves? Quiero las dos miradas. Lo primero que quiero decir es que según un informe de una muy respetada consultora internacional, Chile es el único país del mundo que puede descarbonizar haciendo un buen negocio. Por lo tanto, el principal problema ambiental del mundo, nosotros estamos en condiciones de resolverlo en Chile y contribuir a su resolución en el resto del mundo y al mismo tiempo crecer. Por lo tanto, no solo no hay incompatibilidad, hay total complementariedad entre esos dos objetivos. Sin embargo, hay temas que todavía están pendientes de resolución. A mi juicio, el principal de ellos es el agua, que escasea y va a escasear cada vez más. Las desaladoras están contribuyendo a resolverlo, pero la magnitud del desafío es gigantesco y está muy focalizado en la agricultura, donde aún las desaladoras no llegan por temas de precio a lograrlo. Y ese es un tema que afecta a todo el mundo y donde hay muy buenas prácticas internacionales, y la mejor práctica en todas partes del mundo, todos los organismos internacionales también le han hecho esta sugerencia a Chile, es crear consejos de cuencas que administren de manera racional el agua. Ahí está durmiendo de nuevo el sueño de los justos. Yo hace como 15 años trabajaba en la Fundación Chile y ya estaba el tema en la mesa. Ahora, Rosario, desde el punto de vista de la empresa, se habla mucho que se han hecho cambios a la permisología, el mundo económico, pero falta el tema ambiental, que tiene que ser legítimo, pero tiene que ser más rápido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo están viendo y qué se puede hacer? A ver, yo creo que el tener una institucionalidad ambiental es algo positivo. O sea, cuando tú tienes estándares, normas, reglamentos que evitan que exista discrecionalidad, es algo que valora el titular de proyecto. El tema es que hoy día es engorroso el proceso, muchas veces estamos tramitando cosas en simultáneo con datos que ya tenemos, la barrera de entrada para nuevos incumbentes alta, hacer consulta con comunidades es caro. Tú tienes que tener a un grupo enorme de personas levantando datos. Entonces, yo diría, avancemos, busquemos los mejores estándares, pongamos esos estándares sobre la mesa, saquémosle discrecionalidad al proceso y hagámonos preguntas profundas. Yo creo que aquí la ingeniería de detalle a veces nos hace perdernos, pero tener un buen marco regulatorio es positivo. Se habló mucho del silencio administrativo en los mismos titulares decíamos, oye, esto no se resuelve solo con silencio administrativo o con técnicas habilitantes, porque requerimos ciertas certezas. Cuando tú recorres el camino al final, queramos o no, Chile es un país bien leguleyo para las cosas, y el hecho de haber pasado por un proceso, tener un timbre, tener una estampilla, permite que el titular tenga certezas. Tenemos que avanzar en tener más certezas, salir de ese paradigma que te dije. Aquí el mejor amigo del desarrollo y del cuidado es tener empresas serias que funcionen y con altos estándares. Pero ¿cómo logramos avanzar eso? Porque muchos en el mundo empresarial dicen que en el tema de evaluación ambiental hay discrecionalidad. Entonces, quiero preguntarle a los dos, ¿cómo se logra tener un sistema? Mira, nosotros hemos hecho un estudio bien acuicioso. El sistema de evaluación de impacto ambiental tiene datos públicos desde el año 92 a la fecha. Nosotros pescamos con inteligencia artificial, trabajando de la mano con Anholster, y pudimos ir viendo dónde se generaban estos cuellos de botella. Tenemos identificado por regiones el número de empleo y el número potencial de inversión que existe rezagado en el sistema. Muchas veces están en algunas
servicio y claramente tenemos que avanzar en tener mayor grados de confianza. En el proyecto que ya se tramitó y que hoy día ya está en vías de ser implementado de proyectos sectoriales, tuvimos que derribar muchos paradigmas, decir dónde la técnica habilitante era necesaria, dónde el titular de proyecto tenía y podía dar una declaración jurada. Lo mismo creo que tenemos que hacer en el sistema ambiental. Hoy día la institucionalidad existe, pero por favor salgamos de esa mirada de que todos los empresarios quieren fagocitar el ecosistema, confiemos en ello. Obviamente que si alguien llega a meter la pata o a hacer algo de mala forma, le caigan todo el rigor de la ley, pero aquí para que Chile pueda desarrollarse necesita de un sistema claro, transparente y trazable. Ministro, una cosa que más se dice en el mundo empresarial es que hay mucha inversión rezagada justamente por la permisología ambiental. Y otro mundo dice que en el fondo el mundo empresarial no cumple las reglas. ¿Qué hay que hacer o qué se está haciendo? Lo primero que quisiera destacar es que este año, el año que pasó, el 25, se aprobaron 35.000 millones de dólares por el sistema de evaluación de impacto ambiental, la cifra más alta que hemos tenido en Chile. Por lo tanto, hay que reconocer cuando también se progresa, y este año hubo un gigantesco progreso en la aprobación de proyectos. Segundo, y en línea con lo que señalaba Rosario, yo creo que hay muchas cosas prácticas que hacer y que dicen mucha relación con la colaboración que hablamos al principio. Líneas base estandarizadas y públicas, que evitan por lo menos 2 años en los procesos de evaluación de impacto ambiental. El gobierno impulsó las líneas bases para la industria de hidrógeno verde en Magallanes, se ha avanzado muy significativamente en eso, pero Chile debiera tener líneas bases públicas en todo el país. Es ridículo que cada proyecto haga su propia estimación y parta de cero, y el que lo está haciendo al lado no aproveche esa información. Segundo, construir confianza ciudadana a lo largo del proceso de evaluación de impacto ambiental es crucial, porque evita la judicialización, que es otra barrera para la implementación de los proyectos, y tenemos una institucionalidad de facilitación del diálogo social muy precaria. Sí. Yo no recuerdo cuándo, pero debe ser unos 6 o 7 años, trabajamos con varios gremios empresariales en proponer una reforma a la institucionalidad ambiental que facilitara el diálogo y que descargara al sector público de la responsabilidad de financiarla. De hecho, hay países donde se arma un fondo pagado por titulares, donde tú puedes tener a externos de universidades que estén haciendo esas mediciones. Y también, si en otras partes ya lo han resuelto, ¿por qué no lo adaptamos a nuestra realidad? Para poder, lo hicimos hace 6 años, la institucionalidad está definida, sus costos estimados, cómo financiarlos sin gasto público, ahí está. ¿Y ahí dónde está? ¿Dónde está? Está en un escritorio guardado. Mira, es que a mí, yo eso me gustaría, tenemos mucha data técnica, hay mucha evidencia, pero nos falta como el motor de la acción, el músculo para que estas cosas realmente ocurran. Yo creo que en el pasado ha habido desconfianzas de lado y lado, pero como te manifiesto, hoy día hay estándares conocidos, internacionales, adaptémoslos, tengamos esas líneas base y dejémonos de desconfiar el uno del otro. Bueno, hemos tocado ese tema, vamos a ver. Hay unos 2 temas que quiero tocar antes que nos terminemos. Uno, que hablamos del envejecimiento de la población. Entonces, bueno, primero, ministro, ¿cómo enfrentamos este envejecimiento de la población y las presiones estructurales que esta conlleva, ¿no? En materia de pensiones, salud y cuidado, en un concepto de que tenemos que crecer, pero también tenemos que tener cohesión social y hacernos cargo de esta realidad? ¿Cómo lo están viendo en el gobierno y cómo lo ves tú en lo personal? A ver, yo creo que hay 2 cosas evidentes que atender. Uno, el enorme costo del envejecimiento por la salud de la población. Un costo que hoy día está siendo en una gran medida, especialmente para la población de menores recursos, asumido por la propia familia, que tiene que cuidar al enfermo. No es evidente que tengan las capacidades para cuidarlo, y si no se le cuida bien, el costo en salud es extraordinariamente grande. Por lo tanto, invertir en un buen sistema de cuidado es crucial.
además de muy generador de empleo o por lo menos de ingreso, porque hoy día ya lo realizan fundamentalmente mujeres, pero de manera gratuita. Segundo, y de nuevo vinculado con mujeres, hay que generar condiciones que le permita a las familias en general, pero a las mujeres en particular, tener hijos que hoy día son muy caros porque son contradictorios con incorporarse al mundo del trabajo. Tenemos en su último trámite legislativo el proyecto de Sala Cuna, que yo nunca he escuchado a nadie que esté en contra, pero ahí está, esperando ser Rosario, aprobado. justamente el tema del envejecimiento de la población, cómo nos hacemos cargo, y justamente la otra parte, la incorporación de la mujer al trabajo vinculado con la natalidad. Mira, hace como 5 años me tocó ir por APEC a China y tuve la suerte enorme de conocer a Jack Ma. Y nos llevaba recorriendo sus oficinas, que es una ciudad. Y yo me acerqué y le pregunté si yo tuviera que invertir en algo, o si él fuera un inversionista nuevo, ¿en qué cosas estaría invirtiendo? Además, porque él estaba metido en el retail. Me dijo, yo, si partiera de cero, estaría invirtiendo en cuidado. Y él hablaba de health and wellness and entertainment. Esos eran los temas que él le estaban como generando desvelo, y eran oportunidades de negocio concretas y reales. Me dijo, y le dije, ¿por qué? Bueno, porque cuando las máquinas hagan todo nuestro trabajo y empecemos a envejecer y la gente ya no se muera, pero vamos a tener mucha gente vieja, los humanos vamos a seguir siendo necesarios en el rol de cuidado, y también tenemos que tener ojo en cómo prevenimos enfermedades de futuro. Por ende, los desafíos sociales que vamos a vivir como humanidad, dado el envejecimiento de la población, es cómo damos acceso a todos a esas dos cosas, a mayor bienestar y a tener cuidado digno durante la vejez. Y lamentablemente las mujeres seguimos siendo las únicas a cargo de eso. No quiero decir que no haya hombres que no cuiden a niños ni abuelitos, pero en general el rol de cuidado ha estado siempre destinado a las mujeres. Nos falta incorporar mujeres. Tenemos más de un 50% de las mujeres que no participan del mercado laboral, y las que participan, muchas de ellas participan en el mercado informal, o sea, la informalidad es más alta en las mujeres. Entonces eso perpetúa esa brecha. Me está tomando el tiempo, así que solamente para saber si quiere agregar algo, ministro, a este tema, porque ya se me acaba el tiempo. O con ¿No? respecto- A este tema. ¿Sí? Yo creo que entonces avanzar en tener sala cuna es un tema importante, en roles de cuidado también, y como también una sociedad que sea un poco más amorosa, donde estemos preocupados de lo que le pasa al vecino. Hace unos años me tocó ir a Ginebra, a las parejas o a la gente joven que no tiene abuelo, le encargan a un vecino mayor de edad y lo va a visitar, le pregunta si necesita algo. Tal vez también como sociedad volver a recuperar esa cohesión, simplemente tomando en cuenta a tu vecino mayor de edad, que tal vez es más fácil que una estructura muy pesada de cuidados. Bueno, si estamos, me dicen que ya está, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos de esta interesante conversación y cómo hacer las cosas, ¿no? Me encanta que tengamos tantas coincidencias, pero también grandes desafíos. Vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro último bloque de Con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto. Hemos tenido una gran y propositiva conversación sobre los desafíos que enfrenta nuestro país para poder lograr un desarrollo económico sostenible y también en un contexto de equilibrio fiscal. Y hemos estado conversando con el ministro de Economía y Energía, Álvaro García, y con la presidenta de la SOFA, Rosario Navarro. Y justamente ahora cada uno de ellos tendrá un minuto por un reloj de arena digital auspiciado por Pronto Paga para remarcar los puntos más relevantes con respecto a la conversación que hemos tenido hoy día. Partamos por la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Tu minuto.
Bueno, para que Chile vuelva a crecer a un 4% necesitamos confianza, necesitamos volver a invertir en capital humano, innovación y también simplificar ciertas cosas vinculadas a los permisos, simplificación tributaria y hacernos cargo de los desafíos laborales que son, yo diría, piedra angular para que ese crecimiento ocurra. ¿Cumplí con mi tiempo? No, te queda más, te queda un poquito. Entonces me queda un poquito, bueno, y sin dejar de lado, porque la inteligencia artificial va a llegar, y si no nos anticipamos a esos cambios transformacionales que van a cambiar la forma que aprendemos, que trabajamos, podemos perder muchos puestos de trabajo. Ahora sí. Y ahora nos vamos al minuto final del ministro de Economía y Energía de Chile, Álvaro García. Tu minuto, ministro. Bueno, Chile tiene enormes oportunidades para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Tenemos los recursos naturales que el mundo requiere, tenemos talento humano significativo en el cual debemos seguir invirtiendo para aprovechar estas oportunidades, pero para lograr lo que todos buscamos, que es vivir mejor, debemos cambiar el clima de convivencia nacional. Y hacerle honor a este programa. Con diálogo es distinto. El problema es que no dialogamos. Buscamos imponer nuestra posición sobre el otro y eso nunca construye. Aprovechemos la gran oportunidad que Chile tiene sentándonos, poniéndonos de acuerdo y haciendo las cosas juntos, porque no basta con las palabras, hay que pasar a la acción y ya estamos tarde. Bueno, quiero agradecerles a ambos, Rosario, Álvaro, presidenta Sofofa, ministro, pero aquí son Rosario y Álvaro, por esta grata conversación, plantear los desafíos. Ambos han repetido mucho la palabra confianza, diálogo, en todo lo que se quiere hacer para lograr que Chile alcance ese desarrollo que todos esperamos. Bueno, y ustedes, gracias por seguirnos y no se olviden de que nuestro programa lo pueden ver también a través de YouTube, en Agricultura TV, en nuestras redes sociales, @condialogosdistintos, en Spotify y Apple Podcast, entre otras redes sociales. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo domingo, como siempre, en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto.